Hola, 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 ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy un poco cansado, de serles sincero, pero de ahí en fuera ha sido una semana muy productiva para mí y quiero finalizar esta semana continuando con esta lectura. Eh, para este momento ya he grabado, ¿cómo se llama? Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Fue un buen video, fue un buen trabajo. Ha sido un texto corto, pero igual me tardé no sé cuántas horas. Ahorita estamos en la página 143. El texto se inaugura con estas palabras a manera de título: sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Otro texto de 1910. Antes de continuar, hay una nota a pie de página. La nota a pie de página número 1 está ligada directamente al título sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Ahorita vamos a ver qué es antitético. Dice, en las ediciones anteriores a 1924, el título aparecía entre comillas, acompañado de un subtítulo que rezaba: reseña de un folleto de Carl Abel. Abel como Caín y Abel. Este texto de Carl Abel fue de 1884, del mismo título, sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Antitético, vamos a ver, San Gogol. Ahorita no tengo mi teléfono a la mano, lo estoy cargando porque ha sido un día muy activo. Ustedes seguramente solo verán estos videos de vez en cuando. No, yo creo que no todo, porque ciertamente es un trabajo pesado. Ciertamente dudo que alguien pueda ver los videos de corrido. Tal vez me equivoque, pero ahorita nos detendremos anti-T. Mi, mi teclado está un poco antitético. Antitético. Estoy ahorita recurriendo al diccionario de la Real Academia Española. Ustedes pueden hacerlo. El diccionario me muestra adjetivo que denota o implica antítesis, pero ¿qué es una antítesis? Persona o cosa enteramente opuesta a sus condiciones, en sus condiciones, perdón, repito, persona o cosa enteramente opuesta en sus condiciones a otra. Una segunda definición de antítesis es de la filosofía: oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones. Sentido antitético, ya había leído antes este artículo, es un artículo corto, pero quiere decir que hace mucho tiempo la misma palabra significaba, por ejemplo, alto y bajo, ancho y angosto, gordo y flaco, niño y adulto. Ahorita lo vamos a ver. Esto, por supuesto, se ensambla, digamos, lógicamente, conforme no solo al planteamiento de las perspectivas futuras, bla, 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 las perspectivas futuras sobre la terapia psicoanalítica, pero más bien en un sentido histórico. Ahorita lo vamos a ver. Una tercera definición de antítesis: oposición de una palabra o frase a otra de significación contraria, como en te amo porque me odias. Qué curioso. Pues bien, esto apenas acerca del título. La nota introductoria, voy a omitir el número de ediciones en alemán, las traducciones en castellano. Veo Ludovico Rosenthal, lo diré nada más. Ludovico Rosenthal
y en 2 ocasiones y 3 veces por Luis López Ballesteros. Miren, esto es curioso. Rosenthal traduce el título como sobre el sentido contradictorio de las voces primitivas. Y López Ballesteros dice el doble sentido antitético de las palabras primitivas. El doble sentido antitético. Ahorita vamos a ver al respecto. Nos dice Strachey, la nota introductoria son 3 párrafos muy cortos. Nos dice, según nos informa Ernest Jones, en 1955, Freud tomó conocimiento del folleto de Abel, Karl Abel, en otoño de 1909. El hallazgo lo complació particularmente, como lo muestran las numerosas referencias a él en sus escritos. En 1911, Verbigracia agregó una nota al respecto en la interpretación de los sueños. Véase volumen 4, página 324. Ya lo estudiamos aquí. Y resumió su contenido con cierta extensión en 2 pasajes de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Véase volumen 15, páginas 163 y 164 y la página 210. El lector ha de tener presente que el folleto de Abel se publicó en 1884 y no debe sorprender que algunos de sus descubrimientos no fueran compartidos por filólogos posteriores. Vamos a ver qué es filología, ¿vale? Esto se aplica en especial a sus comentarios sobre egiptología, hechos antes que Ehrman sentara por primera vez la filología egipcia sobre bases científicas. En las citas de Abel, que aquí se transcriben, la grafía de los ejemplos que él da se mantiene sin modificaciones. Ok, filología. Tal vez no la encuentre en filología, sí aparece en la Real Academia. Nos dice, la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Segunda definición, técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. Muy bien, dicho lo anterior, entramos en el texto, comienza en la página 147, finaliza en la 153, son 5 páginas. No, 7 páginas. En fin, dice Freud, en mi obra La interpretación de los sueños formulé como un resultado todavía no entendido del empeño analítico una tesis que ahora repito para encabezar esta reseña. Lo que sigue está entre comillas, es una cita directa de la interpretación de los sueños. En extremo llamativa es la conducta del sueño hacia la categoría de la oposición y la contradicción. Lisa y llanamente la omite. El no, entre comillas no, parece no existir para el sueño. Tiene notable predilección por componer los opuestos en una unidad y figurarlos en figurarlos en idéntico elemento. Antes de continuar, al respecto de la palabra figuración, es una característica que Freud identificó en la interpretación de los sueños y es justamente la capacidad de construir símbolos, la capacidad de construir unidades a partir de elementos abstractos. Esto quiere decir que podemos tomar, por ejemplo, el agua y un lápiz y soñar un lápiz de agua, cosa que por supuesto es imposible en la realidad, pero en el sueño nada es imposible. Recordando el sueño de la inyección de Irma, es un sueño en el cual Freud sueña a una paciente Irma, pero en el sueño esa misma paciente le recuerda a otra paciente y le recuerda a su mujer, es decir, a su esposa. Ajá. Entonces, en la interpretación de ese sueño, el sueño de la inyección de Irma, Freud llega a la conclusión de que esa imagen que él sueña y que puede nombrar como Irma es en realidad 3 personas distintas al menos. Esto es de acuerdo, por supuesto, a mi propia memoria, pero hablando acerca de la figuración, hablando acerca de la incapacidad de encontrar algún tipo de oposición o contradicción en el sueño, es como Freud puede, digamos, notar
una de las leyes que posteriormente le servirían para formular el principio de lo inconsciente anímico. Ahorita vamos a continuar con el texto únicamente con una, ¿cómo decir? Una observación breve. Recordemos que lo inconsciente anímico se construye en base a la apropiación del mundo, del niño, apropiación del mundo por los ojos del niño, los ojos de los niños. Ajá. Con esto digo niños y niñas al mismo tiempo. Ajá. Es decir, aquí no hay ninguna diferencia. Se habla, digamos, de un hipotético inconsciente, de una estructura hipotética al respecto de la experiencia infantil. Y una experiencia infantil que data o se cimenta justamente incluso desde la experiencia intrauterina. Pero esto cobra relevancia, digamos, al momento de poder señalar una propuesta no solo teórica, sino científica del psicoanálisis, de la psicología o bien de la mente humana, de la psique humana, al respecto de irla aterrizando en la experiencia humana con su propio cuerpo. Ahorita vamos a regresar al texto. Ahorita podría extenderme ahí mucho, pero escribo justamente acerca de la posibilidad de la ciencia humana. Vamos a continuar, dice el texto. Tiene notable predilección, esto lo repito desde el principio, en extremo llamativa es la conducta del sueño hacia la categoría de la oposición y la contradicción. Lisa y llanamente la omite. El no, entre comillas, parece no existir para el sueño. Tiene notable predilección por componer los opuestos en una unidad o figurarlos en idéntico elemento. Y aún se toma la libertad para figurar un elemento cualquiera mediante su opuesto en el orden del deseo. Esto es muy profundo, pero voy a continuar. Por lo cual de un elemento que admita contrario no se sabe a primera vista si en los pensamientos oníricos está incluido de manera positiva o negativa. Ahorita vamos a ver más al respecto. En la nota a pie de página dice número 2. Véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 324. Por ejemplo, quiere decir que si yo sueño que me beso con una amiga, ¿estoy realmente en mi sueño besando a un amigo? Puede ser. Todo depende de la construcción de esa representación, todo depende de la figuración, todo depende del sujeto. Es por esto también que, ¿cómo decirlo? Podríamos aproximarnos en un primer momento a esta construcción de los opuestos, no como una construcción cultural, social, algo que el lenguaje nos transmite, sino en primer lugar es algo que el sujeto vive para sí. Podríamos pensar, por ejemplo, es que es muy lógico hablar de masculino y femenino como opuestos, como contrarios. De la misma manera que podemos hablar de blanco y negro, luz y oscuridad, alto y bajo. Ajá. Y sin embargo, todas estas construcciones siguen siendo construcciones, ¿cómo decirlo? Generales, culturales, sociales. Podemos decirlo que categorías lógicas, claro está, de acuerdo a nuestra propia experiencia, de acuerdo a nuestro propio uso con el lenguaje. Sin embargo, aquí lo importante es cómo un niño, cómo una niña se va apropiando de esas categorías, las va construyendo con su propio cuerpo, con su propia experiencia. Ajá. Vamos ahorita a continuar con el texto. Ahí, en esta de manera positiva o negativa, que la hemos abordado de manera muy superficial, ahí finaliza los corchetes, es decir, ahí finaliza la mención que hizo Freud acerca de lo opuesto y las contradicciones en la interpretación de los sueños. Continúa el texto principal.
Los intérpretes de sueños de la antigüedad parecen haber hecho el más extenso uso de la premisa de que una cosa en el sueño puede significar su contraria. Aquí queda muy abierto esto, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? Vamos a continuar con el texto. En ocasiones han discernido también esta posibilidad los modernos investigadores de sueños, siempre que atribuyeran a estos un sentido y los consideraran interpretables. Nota a pie de página número 3. Véase G. H. von Schubert, 1814, capítulo 2. Continuamos con el texto. Y creo que nadie me contradirá si supongo que todos aquellos que me han seguido por el camino de una interpretación científica de los sueños han hallado corroborada la tesis que acabo de mencionar. Antes de continuar, ciertamente fue algo que hicimos durante el estudio de la interpretación de los sueños. Les recomendaría mucho escuchar el capítulo 2, la técnica de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático. No, estoy casi seguro que era el capítulo 2, si acaso será el 3. Pero hablando, por ejemplo, de la ciencia, que es algo que también he venido elaborando los últimos días y espero no dejarlo en este comentario, sino continuar con mis escritos sobre ciencia. Hablando de la posibilidad de una ciencia humana, que fue algo que les comentaba en un principio, hay una razón muy importante por la cual la psicología al día de hoy, hablando de una psicología académica, hablando de una disciplina que busca obtener principios científicos para aplicarlos en el ser humano, la razón importante de que estos principios se ensayen en ratas es justamente algo que el psicoanálisis explica desde el primer momento, en el cual Freud formula, ¿cómo decirlo?, la posibilidad de la interpretación de los sueños. Se trata de un desplazamiento de acento y una pérdida de significado de la relación corporal. ¿A qué me refiero con esto? Es un movimiento represivo de aquellos, de la sexualidad, hablando de la relación del sujeto con su propio cuerpo, de aquellos investigadores, de aquellos científicos que se han propuesto, digamos, obtener las leyes que condicionan la conducta humana. Y por supuesto aquí hago el uso de la palabra conducta como también una aproximación muy superficial de lo que es la psique humana. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿el lenguaje es conducta? Esta pregunta parece ociosa y ciertamente no lo es, por cuanto que la construcción y la constitución de la categoría conducta aún tiene muchos huecos. Ciertamente, ahorita no podré detenerme mucho al respecto. Tengo también ya un estudio sobre la conducta y la categoría misma acerca de los límites lógicos de la categoría de la conducta y por supuesto los límites éticos, científicos de la construcción de conocimiento a partir de cuerpos que no son humanos. Conocimiento humano sacado de cuerpos que no son humanos. Es como querer, ¿cómo decirlo?, obtener peras de un manzano. Es una comparación ciertamente muy descabellada, pero tiene su razón de ser. Ahorita vamos a continuar con el texto, si no me quedaría aquí hablando de observaciones. Dice el texto, solo la accidental lectura de un trabajo de lingüística, solo la accidental lectura de un trabajo del lingüista Carl Abel, publicado en 1884 como folleto separado, y al año siguiente incluido entre los, disculpen mi alemán,
Sprach, Sprach, Vincens, no, Sprach, Sprach Wissenskraft, no, Wissenskraft, ¿qué? Sprach Wissenskraft, ensayos de lingüística, Avandlungen, ay no, ensayos de lingüística de ese autor. Me permito entender esa rara inclinación del trabajo del sueño a prescindir de la negación del alemán Verneinung. Ay, perdón. Repito. Solo en la accidental lectura de un trabajo del lingüista Karl Abel, publicado en 1884 como folleto separado y al año siguiente incluido entre los ensayos de lingüística de ese autor, me permitió entender esa rara inclinación del trabajo del sueño a prescindir de la negación y expresar cosas opuestas por medio del mismo recurso figurativo. Este es un texto ya avanzado, un poco complicado por cuanto se requiere del conocimiento de la interpretación de los sueños, se requiere del conocimiento también de esta propuesta teórica a partir del trabajo de la interpretación de los sueños, a partir de la hipótesis científica de que los sueños tienen un significado, de que los sueños tienen un sentido. De hecho, esa es justamente la hipótesis con la que parte el doctor Freud. Y un sentido que no es brindado por la cultura, sino por el sujeto. Los sueños, digámoslo así, dentro de una concatenación de productos psíquicos, cosa que, por supuesto, pone acento, pone en evidencia al aparato anímico, lo pone, digamos, como un elemento relativamente autónomo del sujeto mismo y ciertamente a su disposición. Y esto es, digamos, lo paradójico, esto es lo complejo. A su disposición, por cuanto el sujeto recoge impresiones, por cuanto estas impresiones no siempre son conscientes, hablando justamente al respecto del trabajo del sueño. Esta capacidad que tenemos de irnos apropiando del mundo incluso sin darnos cuenta, escuchar cosas, ver cosas, pensar cosas. Ajá. Elaboraciones que nuestros propios sueños nos regresan por la noche en un sentido, lo voy a decir así, alucinatorio inverso, una especie de alucinación inversa a través de la cual nosotros literalmente satisfacemos un deseo que tuvimos o que generamos a lo largo del día. Pero ahorita regresamos al texto. Ajá. El interés que ofrece este tema justificará que cite literalmente los pasajes decisivos del ensayo de Abel, si bien omitiendo la mayoría de los ejemplos. Ellos nos proporcionan, en efecto, el asombroso esclarecimiento de que la indicada práctica del trabajo del sueño coincide con una peculiaridad de las lenguas más antiguas conocidas. Esto es justamente lo que les comentaba, el trabajo del sueño. Voy a hacer uso de una figura. Ajá. Es como si nuestros sueños fueran una entidad aparte de nosotros, que con esto quiero aproximarlos a una idea de lo inconsciente. Esta entidad que somos nosotros, y ciertamente no nos damos cuenta cómo le damos de comer al monstruo, se apropia de aquellas impresiones, de aquellas ideas, pensamientos, fantasías, experiencias reales que tuvimos a lo largo del día, justo del día, para ligar la experiencia cotidiana con todo nuestro, digamos, ¿cómo decirlo? Ligar esa experiencia con las raíces de nuestra historia y hablando de nuestra historia como individuos. Ajá. No hablamos aquí de ningún sentido de una historia que trascienda al individuo. Una historia, por ejemplo, de vidas pasadas.
No hablábamos, por ejemplo, aquí de la historia del padre o de la madre. Se trata de justamente aproximarnos al sujeto humano para dotarlo de una dimensión específica en cuanto a la relación consigo mismo, su psique, su mente. Ajá. Justamente por esto se habla de trabajo del sueño, no es la interpretación como tal, es la construcción del sueño, el trabajo del sueño. También hubo una frase, atrásito decía trabajo del sueño, y antes, mmm, la interpretación científica de los sueños es, digamos, como también he tratado de aproximarme ahorita a ciertas palabras que ha usado Freud, ¿vale? Vamos a continuar ahorita con el texto principal. Tras destacar Abel la antigüedad de la lengua egipcia, que por fuerza hubo de desarrollarse mucho antes que las primeras inscripciones jeroglíficas, prosigue en la página número 4. Lo que sigue es una cita de Abel, Ensayos de Lingüística, entre comillas. Ahora bien, en la lengua egipcia, esta reliquia única de un mundo primitivo, hallamos un considerable número de palabras con dos significados, cada uno de los cuales designa exactamente lo contrario del otro. Procúrese concebir el patente absurdo de que la palabra stark quiere decir fuerte. En la lengua alemana significará tanto stark como schwach, débil. Que el sustantivo Licht, que quiere decir luz, se usará en Berlín para designar tanto Licht como Dunkelheit, obscuridad. Estoy pronunciándola como puedo, ciertamente. No estoy seguro de que se pronuncie así, pero vamos, continuamos con el texto. Que un ciudadano de Múnich llamara Bayer, voy a latinizarlo, Bier, me parece que tiene relación con la palabra inglesa beer. Repito, que un ciudadano de Múnich llamara beer a la cerveza, mientras que otro empleara la misma palabra para referirse al agua. Si tal se imagina, se tendrá una idea de la práctica a que habitualmente se entregaban los antiguos egipcios en su lengua. ¿A quién se le podría reprochar que sacudiera incrédulo la cabeza? Aquí se cierran las comillas después de unos puntos suspensivos y dice Freud, siguen más ejemplos. Pero nos había advertido, él no va a mencionarlos todos. Simplemente Abel nos está comentando cómo en el antiguo egipcio se usaba la misma palabra, puede ser que en diferentes localidades, pero del mismo Egipto, para nombrar cosas contrarias, cosas opuestas. Ajá. Cerveza y agua. Aquí podríamos decir es que los dos son líquidos. Ok, tienen una relación, pero luz y oscuridad, fuerte y débil. Ajá. Y vemos aquí en el uso de las palabras alemanas una leve modificación, ¿vale? Ahorita vamos a continuar. Retoma ahora la página 7 de Abel, el doctor Freud. Lo que sigue nuevamente está entre comillas. En vista de este caso y de otros muchos parecidos de significado antitético, véase el apéndice, ahorita no estoy muy seguro a qué se refiere con eso, vamos a continuar, no puede caber ninguna duda de que por lo menos en una lengua, se destaca una, existió una multitud de palabras que designaban una cosa y lo contrario de esa cosa al mismo tiempo. Por asombroso que parezca, estamos frente a un hecho y tenemos que dar razón de él. Ciertamente el doctor Abel, Carl Abel, lo procuró, aunque esto es también lo fascinante y esto es también lo que nosotros para el año 2022 podemos aproximarnos al psicoanálisis para obtener, digámoslo, no solo una aproximación científica a nuestros propios sueños, una también apropiación o aproximación, digámoslo así,
de los fenómenos lingüísticos que se podrían entender de los hechos psicológicos y sociales. Ahorita voy a hablar más al respecto, ¿vale? Dice el texto, el autor, dice Freud, estas son palabras de Freud, el autor rechaza la explicación de ese estado de cosas mediante unas homofonías accidentales. ¿Qué quiere decir homofonía? Que suenan un poquito parecido. Ajá. Continúa el texto, y se guarda de reconducirlo a un supuesto atraso del desarrollo intelectual de Egipto. Ajá. Es decir, no eran tontos. Podríamos pensar que algunas palabras, el uso de algunas palabras pudiera haber generado algunas confusiones, pero eso no es porque eran tontos. Y aquí es donde vamos acercándonos poco a poco a esta noción, digamos, infantil. Y con infantil, repito, una y mil veces lo voy a seguir repitiendo, no solo en mi estudio del doctor Freud. El doctor Freud tuvo razón. En cuanto, digamos, a esa relación de nosotros con nosotros mismos, con nuestra infancia. Y les voy a pedir, no sean como esta doctora que le daba consulta a mi mamá, la doctora Raquel Levinstein, salva a tu niño interno. No, doctora, mi niño interno era un maldito. Mi niño interno hacía y pensaba y deseaba muchas más cosas de las que a usted le gustaba atribuir a la infancia. Por esto hablo justamente de hechos sociales. Ahorita voy a continuar con el texto, pero no necesariamente me refiero de manera específica a los tiroteos en Estados Unidos. Ciertamente no es únicamente eso. Vamos ahorita a continuar, va a salir mucho esto. Se incluye, por supuesto, la violencia, se incluye, por supuesto, digamos, una libertad de lo que podríamos considerar el contrato social, de lo que podríamos considerar como un acuerdo entre pares. Es que antes de continuar, esto es importantísimo y muy valioso. Es una libertad de la cual ahorita no puedo yo dar cuenta. Es una libertad tan grande, digámoslo así, la capacidad de los niños para apropiarse del mundo. Incluso está fuera del lenguaje. Nuevamente me topo con esta incapacidad mía de dar cuenta de aquello que me evoca y que me guía también la lectura del doctor Freud. Si bien había leído este texto anteriormente, no lo había hecho con esta continuidad de la cual ustedes ahorita son testigos, testigas, de la cual puedo dar cuenta de la lectura de la interpretación de los sueños, ¿no? Me refiero a esta, ¿cómo decirlo? Es que es justamente, ahorita eso es lo que me atropella. ¿Cómo dar cuenta de mi propia libertad cuando era un niño, cuando no tenía siquiera que pensar en el orden del lenguaje para hacerme entender? Es esa, la libertad infantil, digamos, infinita, de poder apropiarse del mundo, mucho más allá de lo que nosotros podemos explicar a través de las palabras. De nosotros, por ejemplo, ¿no? Podríamos dar cuenta de una libertad similar al nosotros acercarnos a una persona con esquizofrenia. Esta persona podría intentar hablarnos, pero nosotros no seremos capaces de comprenderlo, de comprenderla. O tal vez podríamos aproximarnos a su discurso y lo encontramos inquietante. ¿Por qué? Porque rebasa nuestro entendimiento, porque rebasa aquella lógica que nosotros hemos adquirido y de la cual obtenemos un orden que nos puede ayudar a sobrevivir en un universo social. Pero imagínense ese discurso inquietante de un esquizofrénico
y cómo esa inquietud que podríamos sentir hacia el esquizofrénico, hacia la esquizofrenia, el mismo sujeto esquizofrénico puede sentirla ante un infante. Una total libertad, digamos, perceptual, una total libertad de, ¿cómo decirlo? Una energía libre tremenda, tremenda. Vamos a continuar con el texto. Página 9 del libro de Karl Abel, entre comillas. Ahora bien, Egipto en modo alguno era un país absurdo. Al contrario, fue uno de los primeros almácigos del desarrollo de la razón humana. Puntos suspensivos. Almácigo, digamos contenedor, digamos tierra fértil del desarrollo de la razón. Esto quiere decir de la ciencia, del conocimiento. Ajá. Fíjense. Bueno, voy a continuar. Conoció una moral pura y digna. Había formulado buena parte de los 10 mandamientos cuando aquellos pueblos a que pertenece la actual civilización seguían sacrificando víctimas humanas a unos ídolos sedientos de sangre. Oh, continuamos. Y un pueblo en edades tan oscuras encendió la antorcha de la justicia y de la cultura. No puede haber sido directamente estúpido en sus dichos y en su pensamiento cotidiano. Puntos suspensivos. Estoy haciendo notorio cómo el doctor Freud cortó el texto de Karl Abel, pero no puedo yo sino realmente, además de señalar esta edición hecha por el mismo doctor Freud, es decir, miren, quiero mostrarles esto. Justamente lo podemos ir ligando, ¿cómo decirlo?, a una infancia de la civilización, a una infancia de la cultura, a una infancia del pensamiento científico. Ajá. Y sin duda, encontrar una relación en nuestra propia infancia. Cuando yo les digo, hablando de sexualidad infantil, no se trata de niños haciendo esto o aquello, ajá, con sus cuerpos. Se trata de niños viviéndose sentaditos, por ejemplo, acostaditos en una cuna, viendo cosas, escuchando cosas y eventualmente introduciéndose a un mundo como el que conocemos ustedes y yo hoy como adultos. Ajá. Continúa el texto, el de Karl Abel. Estuve a punto de decir Karl Abraham. ¿De dónde es ese fulano? Dice Abel, quien fabricó vidrio e hizo enormes bloques por medio de máquinas, tiene que haber poseído por lo menos por lo menos suficiente discernimiento para no tener a una cosa por ella misma y al mismo tiempo por su contrario. Es decir, algo hacían los egipcios para no confundir cerveza y agua. Algo hacían porque usaban la misma palabra. Bueno, de acuerdo a los ejemplos. Ajá. Y por supuesto no era como tal cerveza, no creo que haya servido, no creo que haya existido la cerveza en Egipto, tal vez sí, ese conocimiento no lo tengo, pero eh, ¿cómo le hacían para no confundirse? Ajá. Vamos a continuar. Pero ¿cómo conciliamos con ello el hecho de que los egipcios se permitieran un lenguaje tan raro y contradictorio, puntos suspensivos, que proporcionaran a los más dispares pensamientos, dispares, opuestos, ajá, un mismo vehículo sonoro y solieran conectar en una suerte de unión indisoluble lo que recíprocamente se opone con la máxima intensidad? Fue una película, fue una pregunta. Hoy vengo muy, muy deseoso, discúlpenme ustedes. Deseoso, tengo ganas de ver una película. Ahorita es probable que busque una amiga después de compartir
de grabar este video. Para ver una película, ciertamente. Continúa el texto. Ahora son palabras del doctor Freud las que siguen. Antes de cualquier intento de explicación es preciso considerar todavía un caso extremo de ese incomprensible procedimiento de la lengua egipcia. Lo que sigue está entre comillas. Nuevamente palabras de Abel. De todas las excentricidades del léxico egipcio, quizá la más extraordinaria fue la de poseer, además de las palabras que reunían en sí los significados contrapuestos, otras palabras compuestas de dos vocablos de significado contrapuesto eran unidos en uno que tenía el significado de uno de los miembros constitutivos solamente. A ver, antes de seguir, es como decir perro gato, gato perro, pero al mismo tiempo en perro gato quiero decir gato, o gato perro quiero decir perro. Ahorita vamos a ver cómo lo soluciono. Abel. Así, en esta lengua extraordinaria, no solo hay palabras que significan tanto fuerte como débil, y tanto ordenar como obedecer. También había compuestos como viejo joven. Es que ahí se puede unir viejoven. Lo pensé, no está escrito así. Lejos cerca, unir, separar, todas estas palabras están entre comillas, ¿vale? Fuera dentro, puntos suspensivos. Continúa Abel, que a pesar de incluir en su composición lo más diverso entre sí, solo querían decir la primera, joven, la segunda, cerca. Miren, justamente, viejoven quiere decir joven, lejos cerca quiere decir cerca. Continúa Abel, la tercera, ligar, unir, separar, es decir, unir, separar quiere decir ligar. La cuarta, que era fuera dentro, quiere decir dentro, específicamente, puntos suspensivos. En estas palabras compuestas tenemos entonces unas contradicciones conceptuales reunidas con toda deliberación y no para crear un tercer compuesto, como a veces sucedió en la lengua china, no solo para expresar mediante la composición el significado de uno de sus miembros contradictorios, que solo habría significado lo mismo. Claro, no tengo la necesidad de decir gato perro para hablar de mi perro. Pero por algo lo hacían, ahorita no lo sabemos, no sabemos esa razón, ciertamente. Continúa el texto. No obstante, el enigma se resuelve con mayor facilidad. Estas son palabras de Freud, perdón. El enigma se resuelve con mayor facilidad de lo que se creería. Nuestros conceptos nacen por vía de comparación, maldita sea. Es eso, nada más. Nuestros conceptos, nuestras abstracciones, el elemento de la figuración. ¿Me explico? Nacen por vía de la comparación. Yo veo una luz y de repente, pum, no la veo, no veo nada. Poco a poco yo voy aproximándome a la formación de un concepto. Igual yo que ustedes. Ajá. Y sin embargo, esto es también algo que es importante señalar. Los conceptos son cosas vivas por cuanto la experiencia nunca puede empatarse al 100%. Se los dije en el video pasado, mi rojo no es tu rojo. Mi experiencia con un color, con una palabra, es distinta a la tuya. En esta relación del sujeto con los significados está sustentada la práctica no de la psicoterapia. No se trata de llevar un maldito diccionario para golpear a todas las personas con las cuales tenemos una diferencia. Se trata de cimentar
un contacto humano a partir de la diferencia más básica. Vivimos la misma vida desde dos perspectivas diferentes. ¿Qué quieres decir, por ejemplo, con rojo? Por ejemplo, con codependencia. Esto es lo valioso. Y esto trasciende por mucho la psicología, trasciende también incluso el psicoanálisis, la práctica misma del psicoanálisis. Se trata, digamos, de introducirnos en una dinámica de lenguaje como una herramienta subjetiva para aproximarnos a eso que ciertamente a todos nos da miedo y que llamamos vida. Continuamos con el texto. A ver, ¿dónde me quedé? Repito esto. El enigma no obstante, el enigma se resuelve con mayor facilidad de lo que se creería. Nuestros conceptos nacen por vía de comparación. Si estuviera, lo que sigue está entre comillas, si estuviera siempre claro, no distinguiríamos entre claridad y oscuridad y por tanto no podríamos tener de la primera ni el concepto ni la palabra. Puntos suspensivos. Es evidente, continúa Abel, que todo sobre este planeta es relativo y tiene una existencia independiente solo en la medida en que se distingue en sus nexos con otras cosas. Puntos suspensivos, continúa Abel. Puesto que entonces todo concepto es el gemelo de su opuesto. Ahí está. Ahí está la lógica inconsciente. Pero continuamos. Repito, que puesto que entonces todo concepto es el gemelo de su opuesto, ¿cómo se lo podría haber pensado la primera vez? ¿Cómo pudo comunicárselo a otros que intentaban pensarlo, sino midiéndolo con su opuesto? Continúa Haber en la página 15. Puesto que no se podía concebir el concepto de lo fuerte si no fuera en oposición a lo débil, la palabra que significa fuerte, entre comillas, contenía un simultáneo recuerdo del débil, entre comillas, en tanto aquello a través de lo cual llegó por primera vez a existir. Esta palabra no designaba en verdad ni fuerte ni débil, sino el vínculo y la diferencia entre ambas, que las creaba en igual medida. Puntos suspensivos. Continúa Abel. El ser humano precisamente no pudo obtener sus conceptos más antiguos y simples, sino por oposición a sus opuestos, y solo poco a poco separó los dos lados de la antítesis y aprendió a pensar uno de ellos sin medirlo conscientemente con el otro. Todas estas palabras son de Abel, pero vemos también cómo el doctor Freud se acercaba, aunque ya con tiempo después no podía saberlo todo. El doctor Freud no podía leer a todos los científicos de todas las ramas de su tiempo. Era natural que el doctor Freud descubriera casi 10 años después el texto de Abel. Continúa el texto, ¿vale? Como el lenguaje no sirve solo, estas son palabras de Freud, como el lenguaje no sirve solo para expresar los pensamientos que uno tiene, sino esencialmente para comunicarlos a otros, cabe preguntar por el modo en que el, entre comillas, egipcio primordial, es decir, el lenguaje egipto de hace muchos años, daba a entender a su prójimo. Miren, el egipcio primordial no se refiere al lenguaje, se refiere a las personas de Egipto, de un Egipto de hace muchos años. Ajá. Daba a entender a su prójimo, entre comillas, el lado del concepto dual al que se refería en cada caso. Es decir, ¿cómo lo hacían? Continúa el texto. En la escritura, es de Freud, perdón. En la escritura, ello se producía con ayuda de las imágenes llamadas, entre comillas, determinativas, cierra comillas, que, colocadas detrás de los caracteres, indicaban su sentido sin estar destinadas a la elocución, es decir, a decirse. Ellas mismas.
Continúa en la página 18 de Abel, cuando la palabra egipcia Ken debía significar fuerte. Tras su sonido escrito alfabéticamente se colocaba la imagen de un hombrecillo erguido y armado. Cuando la misma palabra debía significar débil, entre comillas, a los caracteres que figuraban el sonido seguía la imagen de un hombre acuclillado en actitud de abandono, digamos como arrodillado. Ajá. En cuclillas. Continúa el texto. De manera similar, son palabras de Abel, de manera similar acompañadas de imágenes explícitas la mayoría de las otras palabras ambiguas. En opinión de Abel, estas son de Freud, lo que servía en la lengua hablada, lo que servía en la lengua hablada para indicar el signo positivo o negativo de la palabra pronunciada era el gesto, es decir, fuerte, fuerte. Ajá. Muy posiblemente, Ken, Ken. Ajá. Misma palabra, diferente gesto, podría ser diferente entonación. ¿Qué pasó, pechucito? Ven, dale, sube. Sube, ven acá, ven acá. Dale. Un perrito me quiere acompañar. Ven, ándale, sube. Súbete. Ven, ven, chiquitín. ¿Te cargo? Ven, precioso. Ay. Te me quedas viendo. Acabamos de llegar de un paseo pequeño. Sube. Vamos a continuar. Según Abel, el fenómeno del doble sentido antitético se observaba en las, entre comillas, raíces más antiguas. Cierra comillas. En el ulterior desarrollo de la lengua, esta vivosidad desapareció. Ahorita hablamos de esta palabra, vivosidad, dos voces. Ajá. Es una palabra que me parece está siendo inventada y usada por el doctor Freud, pero se entiende. Y al menos en la del antiguo Egipto se pueden perseguir todas las transiciones que llevan a la univocidad del léxico moderno, es decir, pasaron de decir ken para señalar tanto fuerte como débil a usar palabras con significados únicos. Continúa el texto de Abel, entre comillas, dice, las palabras, ya me dio sed. Las palabras originariamente de doble sentido se descomponen en el lenguaje posterior en dos de un solo sentido, en un proceso por el cual cada uno de los sentidos contrapuestos toma para sí solo una, entre comillas, reducción, entre paréntesis, o modificación, continúa, verbal de la misma raíz. Dice Freud. Así, ya en la lengua jeroglífica Ken, que quiere decir fuerte débil, se dividió en Ken, fuerte, y Kan, débil. Continúa el texto de Abel. En otras palabras, en el curso del tiempo, los conceptos que solo podían hallarse como antitéticos o contrarios ocuparon al espíritu humano en medida suficiente para posibilitar a cada una de sus dos partes una existencia autónoma y así procurarle su subrogado verbal separado. Ahorita se me ocurre papá, mamá, mamá, papá. Ajá. Digamos, podríamos identificar también en esto unas raíces psicológicas y que por supuesto tienen su razón orgánica. ¿Cómo decirlo? Es que es en la construcción de una identidad, ciertamente. Se habló, por ejemplo, en la interpretación de los sueños de una identidad perceptual, lo que vemos como sujetos, como individuos, aquello de lo cual está constituida nuestra vida.
nuestra realidad, la nuestra. Ajá. Hay mucho que decir al respecto, pero voy a remitirme al texto. Continúa el doctor Freud. La demostración, a ver. Ajá. La demostración de la existencia de estos significados primordiales contradictorios, fácil para la lengua egipcia, puede extenderse según Abel a las lenguas semitas e indoeuropeas. Lo que sigue está entre comillas, es decir, continúa Abel. Está por verse la medida en que ello pudo acontecer en otras familias lingüísticas, pues aunque el sentido contrario tuvo que haber estado presente originariamente para el pensador de cada raza, no necesariamente se volvió discernible, observable, o se conservó donde quiera en los significados. Al menos yo no puedo pensar ahorita un ejemplo en español. Continúa Freud. Abel destaca además que el filósofo Bain, B-A-I-N, expuso como una necesidad lógica este doble sentido de las palabras, sin conocimiento de los hechos considerados y sobre las bases puramente lógicas. El pasaje correspondiente, nota 4, pero voy a continuar, comienza con estas proposiciones. Podría leerlo en inglés, tengo un dominio considerable del idioma inglés, pero para acortar el tiempo del video lo leeré en español. La esencial relatividad de todo conocimiento, pensamiento o conciencia de algo no puede menos que manifestarse en el lenguaje. Si todo lo que podemos conocer es visto como una transición a partir de alguna otra cosa, toda experiencia debe tener dos aspectos y todo nombre debe tener un doble significado. O bien, para todo significado debe haber dos nombres. Maldita sea. Oh, caray. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Ya estamos prontos a terminar, estamos como a 2 páginas, dice el doctor Freud. Ay, caray. Literalmente, el doctor Freud solo escribe del y luego abre comillas. Apéndice con ejemplos de sentido contrario en las lenguas egipcias, indogermánicas y árabe, cierra comillas. Es que aquí el doctor Freud está construyendo un mensaje a partir de sus propias palabras y de las palabras de Abel. De las palabras de Abel. Voy a leerlo de corrido, ahorita sin señalar, al menos no verbalmente, los apéndices, ¿vale? Del apéndice con ejemplos de sentido contrario en las lenguas egipcia, endogermánica y árabe, destaco algunos casos que pueden resultarnos significativos aún a los profanos. Toda esta es la idea de Freud, digamos, usando palabras de Abel. Continúa Freud. En latín altus significa alto y profundo. Sacer, sagrado y maldito. Por tanto, aquí subsiste el pleno sentido contrario sin modificación fonemática, es decir, de la palabra, del sonido. Esta última, tendiente a la separación de los opuestos, se prueba mediante ejemplos como clamare, que quiere decir gritar, y clam, que quiere decir quedo o callado. Siccus es S-I-C-C-U-S, quiere decir seco, y succus, con doble C, jugo. En alemán, Boden significa todavía hoy tanto lo más alto como lo más bajo de la casa. Pues en español tenemos cima y cima, que quieren decir lo más alto y lo más bajo. Creo que se menciona más adelante. Continúa el texto.
Boden significa lo más alto y lo más bajo de la casa, que en español es desván y piso. Ajá. En alemán, vos quiere decir malo, corresponde a un was, bueno. En el sajón antiguo tenemos bat, bueno, frente al inglés bath, con de, que quiere decir malo. Ajá. En inglés, to lock, quiere decir cerrar o tapar, frente al alemán look, que quiere decir laguna. Loch, agujero. En alemán, kleven, que quiere decir unir, y en inglés, to cleave, quiere decir escindir, es decir, separar. Ajá. Aquí vienen dos asteriscos. Dice, el verbo inglés to cleave tiene también el doble significado de aferrarse, adherirse y de hendirse o dividirse. Miren, continúa. En alemán, stumm quiere decir callado y stime, voz, etcétera. Así hasta la derivación lucus a non lucendo. Latín. Nota a pie de página, número 5. Aquí sí voy a detenerme en la nota, ¿vale? Se dice que la palabra latina lucus, que quiere decir gruta, deriva del lucere, que quiere decir brillar, porque allí no hay brillo. Lo consigna Quintilando en De Institutione Oratoria. No estoy seguro que latín se lea así, pero por el momento vamos a avanzar. Repito, así hasta la derivación, porque allí no hay brillo, lucus a non lucendo, que ha provocado tantas burlas, puede tener su buen sentido. Es decir, es tan opaco que brilla. Por decirlo de una manera. Ajá. Continúa el texto. En su ensayo sobre el origen del lenguaje, Abel, en 1885, registra aún otras huellas de antiguas fatigas del pensamiento. ¡Oh! Antiguas fatigas. Esto estuvo genial. El inglés dice todavía hoy para expresar sin, without. O sea, con sin. With quiere decir con, out quiere decir sin. Fíjense, no lo había notado o no lo recordaba. Y lo mismo hace el prusiano oriental. Además, with, la palabra inglesa with, que quiere decir con, que hoy corresponde al alemán mit, M-I-T, que quiere decir con. Ajá. Quiere decir en su origen tanto con como sin. Válgame. Como todavía se discierne el withdraw, que quiere decir retirar, y el without, que quiere decir sustraer. Discernimos el mismo cambio en el alemán wieder, que quiere decir contra, y weiter, que quiere decir junto con. Para la comparación con el trabajo del sueño tiene importancia todavía otra peculiaridad sumamente rara de la lengua del antiguo Egipto. Lo que sigue está entre comillas. En egipcio, las palabras pueden, es decir, en el idioma egipcio, las palabras pueden, en apariencia, diríamos al comienzo, invertir su secuencia fonética tanto como su sentido. Todo eso estaba destacado, ¿vale? Supongamos que la palabra alemana gut fuera egipcia. Entonces podría significar, además de bueno, malo, y sonar tug, además de gut. De tales inversiones, es decir, gut, tug, es la misma. Pienso en una palabra como una estructura de letras, ¿vale? G-U-T, T-U-G. Ajá. Un sentido, otro. Ajá. Continúa ahora sí. De tales inversiones en la secuencia fónica, es decir, de las letras, demasiado numerosas para que se pueda explicarlas como fruto del azar, es posible aportar también numerosos ejemplos tomados de las lenguas arias y semitas. Para limitarnos al comienzo a las lenguas germánicas, anotamos top
Pot. Bot, top. Voy a, sabiendo que estas son palabras alemanas. Weit, Tauben, que según el traductor es weit, que lo pronunciaríamos en inglés wait, como aguardar, Tauben, tardar. Miren, igual estas palabras alemanas me suenan mucho a inglés. La voy a leer como en inglés. Hurry, ruch, prisa y quietud. Care, wreck, cuidado, cuidado o preocupación. Valken, cloth, que quiere decir viga o leño, y garrote. Continúa, me parece que toda esta sí es una cita de Abel. Si pasamos a las otras lenguas indogermánicas, el número de casos significativos aumenta en consonancia. Por ejemplo, voy a latinizarlo, me parece que es alemán. Capere, que quiere decir coger en latín. Ah, miren, era latín. Packen, que quiere decir coger, es decir, agarrar en alemán. Ren, que quiere decir riñón en latín. Nier o niere, lo estoy latinizando, ¿vale? Que quiere decir riñón en alemán. Leaf, que quiere decir hoja en inglés. Folium, que quiere decir hoja en latín. Duma, pensamiento en ruso. Ay, ¿qué es eso? No alcanzo a leer, son letras griegas. Me parece que dice amos, oros, espíritu, coraje en griego. Espíritu, ¿cómo se dice espíritu en griego? No me acuerdo. No voy a buscar mis diccionarios en griego ahorita. Continúan los ejemplos. Meth, muda. Mente en sánscrito. Mut, coraje en alemán. Rauschen, fumar en alemán. Kurit, fumar en ruso. Kreischen, chillar en alemán. Shriek, shriek quiere decir chillar en inglés. Esto de chillar lo estoy tomando literal del texto, me parece que es como llorar, etcétera. Ahí finaliza la cita de Abel, continúa Freud. Abel procura explicar mediante una duplicación o reduplicación de la raíz el fenómeno de la, se destaca, inversión de la secuencia fónica. El ejemplo más claro me parece en esta palabra gut, tug. Continuamos. Dice Freud, a raíz de, a nosotros nos resulta difícil seguir al lingüista en esto. Recordamos cuán de buena gana juegan los niños con la inversión fonética de la palabra y cuán a menudo el trabajo del sueño se sirve para diversos fines de la inversión de su material figurativo. Aquí ya no son letras, sino imágenes cuya secuencia se transforma. Continuamos. Por eso, nos inclinaríamos a reconducir la inversión de la secuencia fónica a un factor que encase en un nivel más profundo. Nota número 6. Acerca del fenómeno de la inversión de la secuencia fónica, es decir, de sonidos, metátesis. Repito, acerca del fenómeno de la inversión de la secuencia fónica, entre paréntesis, metátesis, que acaso posea con el trabajo del sueño unos vínculos más estrechos, aunque el sentido contrario o antítesis. Véase también Meyer Rinteln, 1909. Es decir, Freud dice, leamos más, investiguemos más. Y esto es bastante bello. Aquí también nos aproximamos a
un psicoanálisis, digamos, mucho más formal. Ok, encontramos un eco. Encontramos un eco en nuestras hipótesis, en nuestras conclusiones, también en nuestras observaciones de lo que pasa en el sueño y lo que pasó en las lenguas primitivas. Pero tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir indagando. Algo que, por ejemplo, me interesó mucho ahorita sería estudiar sobre la conformación de las lenguas de las tribus originarias, pueblos originarios aquí en México. Cómo hablaban de los opuestos, cómo se conformaron esos lenguajes. Ahorita voy a continuar y finalizar este texto para ya irme a descansar y hacer otras cosas. En la concordancia entre esa peculiaridad del trabajo del sueño, destacada al comienzo por nosotros, y la práctica descubierta por el lingüista en las lenguas más antiguas, tenemos derecho a ver una confirmación de nuestra concepción acerca del carácter regresivo, es decir, que va hacia atrás, arcaico, de la expresión de los pensamientos en el sueño. Y a nosotros, los psiquiatras, dice Freud, y a nosotros los psiquiatras se nos impone como una conjetura insoslayable que comprendiéramos mejor el lenguaje del sueño y lo traduciríamos con mayor facilidad si supiéramos más acerca del desarrollo del lenguaje. Nota a pie de página número 7 y con esto terminamos este texto. Cabe suponer, dice Freud, asimismo que el originario sentido contrario de las palabras muestra el mecanismo que al servicio de múltiples tendencias ya está prefigurado en el trastrabarse en lo contrario, decir lo contrario de lo que se pretendía. Esto del trastrabarse lo vimos en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Pero basta por hoy. Página 153, acabamos. Lo que sigue está fabuloso porque vamos a abordar el próximo video un texto llamado sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los hombres escogen a sus amadas, a sus amados y solo a ellos? Este va a ser el primero de una serie de textos que se llaman o tienen por subtítulo Contribuciones a la psicología del amor. Y les hago nuevamente la observación. Este otro texto también es de 1910. Vamos a finalizar aquí. Por el momento se finí. Hemos terminado por hoy. Necesito yo cambiarle las pilas a mi teclado. Pero será otro día. Ya ahorita me voy a ver una película, no sé cuál. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.